Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Y les menciono que hoy estaré hablando sobre la moneda Lincoln de 1970S con fecha pequeña. De hecho, la Casa de la Moneda utilizó dos tipos distintos de troqueles en 1970 en la Casa de la Moneda de San Francisco y existen dos variedades principales, la letra pequeña y la letra grande. Y la variedad de letra grande es común, es normal. Y se produjo 2.632.810 y la variedad de letra pequeña se acuñaron aproximadamente, y digo aproximadamente, entre 250.000 a 300.000 de estas monedas. Y más adelante estaré proveyendo precios de estas monedas que están en demanda de parte de los coleccionistas con letra pequeña. Por lo tanto, los animo que vean el video completo y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Y favor de activar la campanita para que le llegue notificación cada vez que someto un nuevo video. Y tal vez se pregunte, ¿cómo debo distinguir las monedas si tiene dos variedades? Pues existen dos formas principales de distinguir las variedades de letra pequeña y letra grande. El método más conocido es comparando las alturas de los números. Y en este caso, bueno, eso es una recomendación, que compren una lupa si es que ya lo tienen. Bueno, por lo menos de 10x para una mejor visión de estas variedades. En la variedad de fecha grande, el número 7 está situado ligeramente más abajo y no está a la altura de la parte superior de los otros dígitos. Otra forma de distinguir, y creo que es quizás más fácil, es el método de examinar la palabra Liberty en la variedad de fecha pequeña, y notarán que generalmente se acuñó débilmente, y en la variedad de fecha grande tiene un acuñamiento más fuerte con más definición. Ojo, porque no todos los ejemplares de la variedad de fecha pequeña tienen un acuñamiento que sea débilmente en la palabra Liberty. Pero lo que sí le puedo decir que todos los ejemplares con fecha grande tienen un acuñamiento fuerte en la palabra Liberty. Pero hablemos de varios precios. El 20 de marzo del 2022 se vendió en la subasta de Great Collection un centavo casi perfecto de Deep Cameo Proof de 1970S Lincoln, certificado como PR69RD Red por PCGS y por la gran cantidad de 8.250 más, bueno, más le sumas los honorarios y los fees que ellos, bueno, que el comprador tiene que pagar, y en este caso subió a 9.281,25 centavos. Algunos me preguntan, pero ¿por qué es tan valioso? Yo tengo una moneda parecida y no vale tanto. Primeramente, no solamente es una de las variedades claves con la fecha pequeña de 1970S, sino también es una variedad relativamente escasa, ese es otro punto, y una de las más coleccionables. En este caso, la moneda de 1970S Lincoln Cent, calificado como PR69 DCAM, es uno de los 3 únicos ejemplares con dicha calificación. Y en el 2020 se había subastado y se habían vendido por $6.600. Aunque le tengo que decir que en enero del 2005, aunque eso fue hace tiempo, hubo una venta con un precio récord en una subasta por la suma de $18.400 para una moneda con fecha pequeña y con una calificación de DCAM PR69, o sea, casi perfecto la moneda.
Otro dato que quiero mencionar sobre esta moneda es que es prácticamente impecable, sin marcas notables de rosaduras y se conserva prácticamente el 100% de su brillo, aunque le parezca increíble, pero eso es importante. Y se ha conservado en su color original, que es rojo. No tiene rastros de disminución de color, sino que se ve natural. Y todos estos detalles que le acabo de dar llegan a tener importancia a la hora de adquirir su valor. Obviamente, por dicha demanda también de parte de los coleccionistas que se pelean por monedas como esta y que llegan a ser, bueno, el que pague más, al mejor postor. Y espero que este video le haya dado un mejor entendimiento a la hora de analizar sus propias monedas, como si son monedas en circulación, nunca lo han estado en circulación, si están certificados, si tiene un brillo natural y original, si tiene un atractivo visual. Llega a ser todos estos datos bastante importantes. Y en este caso es una moneda con variedad, que es muy solicitado por los coleccionistas de moneda y sobre todo su grado. Todos esos puntitos que yo le acabo de dar son sumamente importantes. Y si tiene cualquier duda o pregunta, siéntase en confianza en escribirme en la sección de comentarios. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Y si a usted no le gusta escribir en comentario y desea escribirme, siempre les dejo mi dirección postal. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.